hablar ahora de nuestro querido JavaScript. JavaScript es tu ayudante, dice el título. Y así es como debo de entenderlo si yo soy una persona que me gusta programar el código nativo de Belneo y no tengo ninguna intención de aprender JavaScript, porque es que yo no quiero aprender JavaScript. Hombre, no pasa nada por aprender algunas cosillas de algún lenguaje de programación, pero mi objetivo es programar lo máximo posible con Belneo. Y ese es el objetivo de este curso, ¿vale? Vamos a ver si rompemos al que tenga esa barrera de usar las cosas de JavaScript, entender que puede usarlas sin necesidad de saber programar en JavaScript. Entonces, vamos a ver, de la misma forma que Fernando contaba cómo podíamos reutilizar QMLs sin tener que aprender a programar QMLs, pues vamos a ver cómo hay muchísima funcionalidad. Aquí he traído unos cuantos ejemplos, pero es que hay cientos, por no decir miles, o todos los que se nos puedan ocurrir, que podemos reutilizar sin tener que saber o sin tener que programarlo. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, es el mismo concepto que una DLL. ¿Verdad que en una DLL no os preocupa lo que haga por dentro la DLL? Solo os preocupa que le pasáis unos parámetros y os devuelve un valor o hace una determinada acción. Pues en JavaScript pasa lo mismo. Tú tienes que saber llamar a un script, saber qué le tienes que pasar y saber qué te va a devolver y qué vas a hacer con ello. Pero ya lo haces desde tu propio código nativo. Hombre, no te vendría mal, eso sí, aprender un poco la sintaxis de JavaScript, que te aseguro que con que le dediques 1 o 2 horas sabrás hacer lo básico y lo indispensable, ¿no? Pues declarar una variable, utilizar funciones de bucle, etcétera, pues si en un momento dado quieres hacer alguna cosa. Pero ya digo que lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Además, a partir de la versión 17, tenemos una opción que es que en los objetos, en las propiedades que hacen referencia a los scripts de JavaScript, existe ahora una macro, que es currentProject, que lo que permite es que cuando un programador hace sus scripts y utiliza esta macro, si vosotros lo copiáis y lo pegáis en vuestros proyectos, en vuestras aplicaciones, la podéis usar directamente. No tenéis que preocuparos de andar haciendo cambios del identificador del fichero donde estaba, de proyecto o de los alias, etcétera. Entonces, esto ha beneficiado mucho más la compartición y la reutilización de ese JavaScript. Bien, ¿qué me aporta JavaScript? Bueno, pues evidentemente con JavaScript puedo hacer cosas que no puedo hacer con código nativo, ¿eh? Hay cosas que no puedo hacer. Pero sobre todo es por una característica, hay 2 características fundamentales. La primera es la herencia global. Cuando nosotros trabajamos con código nativo, la visibilidad que tiene un objeto o un proyecto de otros proyectos siempre es en herencia, hacia abajo. Es decir, un proyecto conoce a todos los que hereda, pero si es heredado por otros, ese conocimiento ya no lo tiene. Esos objetos son desconocidos para él. Sin embargo, JavaScript rompe esa barrera. Desde cualquier proyecto de datos o desde cualquier proyecto de aplicación, puedo conocer y usar cualquier objeto de cualquier otro proyecto. Bueno, dentro de las limitaciones, es decir, desde el proyecto de aplicación puedo usar el de datos y desde el de datos puedo usar el de datos, ¿vale? Eso sigue siendo así. Pero incluso nos podemos saltar alguna cosa como vamos a ver hoy, entre tipos de proyectos. El segundo es el conocimiento. Gracias a JavaScript puedo saber en un momento, cuando estoy ejecutando la aplicación, qué características tiene una rejilla, un formulario, qué variables usa, etcétera, etcétera. Es decir, tengo un control, como dice la tercera línea, acceso a las propiedades de objetos y subobjetos, tengo un control a más bajo nivel. Puedo gestionar propiedades de objetos, subobjetos y controles que no puedo hacer, esas propiedades no las puedo gestionar desde código nativo. Por lo tanto, eso que aporta es muy, muy interesante, ¿vale? Pero como digo, no siempre, y si yo no tengo interés en aprender JavaScript, lo que sí tengo que tener interés es en aprovecharme de ese JavaScript que ya he hecho. Porque, ¿por qué no voy a aprovecharme si a lo mejor tardo 1 minuto en tener funcionalidades implementadas en mi aplicación? Y un ejemplo muy claro, VTools.
VTools es una Open App que la podéis descargar, catálogo de Open Apps, la podéis heredar en vuestra aplicación y una vez heredada, lo único que tenéis que hacer para incorporar estos menús que me permiten desde cualquier lista exportar, combinar listas, rebuscar, filtrar, guardar la lista virtual a disco, recuperarla, toda esta funcionalidad la tenéis simplemente, bueno, lógicamente yo os la he dejado aquí añadida, ¿vale? La he añadido y la tenéis copiada en la carpeta. Voy a entrar aquí para verlo. Voy a cerrar esto del QML. Y vais a ver que en JavaScript hay una subcarpeta que la he dejado como tal cual en su original, que se llama VTools. O sea, que esta carpeta, si la copiaseis, y aquí tenéis otra carpeta que se llama VTools, donde están, habría que exportar, digamos, este directorio de scripts, importarlo desde vuestra aplicación, copiar esta carpeta, importarla. Y simplemente con llamar a este menú, lst2, que si miro dónde se usa, veréis que se usa en este menú, ¿vale? Es lo que he hecho, añadir este menú y ya tengo esa funcionalidad en toda mi aplicación, ¿vale? Y es muy potente el poder darle aquí y decirle, yo qué sé, pues filtrar, rebuscar, cualquier cosa. Lo tenéis en ejecución simplemente haciendo eso. ¿He tenido que aprender algo de JavaScript? Cero. ¿He tenido que programar algo de JavaScript? Nada. He copiado y he pegado en mi proyecto. Vamos a seguir viendo ejemplos. O cosas que puedo hacer gracias a las fórmulas JavaScript. Como sabéis, cuando estáis en un comando de instrucción y hay una propiedad del comando que es una fórmula, Belneo os permite hacer la fórmula en código nativo Belneo o en código JavaScript. Bueno, pues hay cosas realmente interesantes que es copiar y pegar. Por ejemplo, todos los formularios que tenemos en la aplicación, cuando se abren, si yo abro un formulario de clientes, aquí pone cliente, ¿vale? Y aquí en el de artículos, si abro uno, pone artículo, y así todos. Bueno, ¿y esto cómo está programado? ¿Está puesto el texto fijo? Pues no, está puesto esto, de register, table info, single name. Si yo me voy ahora al formulario de artículos y lo abro, veréis que aquí lo que tiene es la fórmula, esta fórmula JavaScript. ¿Y qué hago en esta fórmula? ¿Qué significa de register? Bueno, pues, mira, de las poquitas cosas que vamos a ver en JavaScript, pero sí es bueno que lo sepáis. Si yo estoy en una fórmula, de register representa al registro en el que estoy, ¿vale? Para que veáis un ejemplo que os lo deje más claro. De register punto fiel to int. Bueno, podría haberlo hecho directamente así. Estoy haciendo el tonto porque podría haberlo hecho así. Esto, ya veis, lo he seleccionado directamente con el selector de campo. Y ya me escribe el JavaScript. Tengo asistentes para hacerlo. Esto lo que hace es, me devuelve el valor del ID. Y tengo el ID del registro en el que estoy en la fórmula. Bueno, pues aplicando ese mismo criterio, de register, que representa el registro en el que estoy, tableinfo obtiene toda la información que nosotros tenemos cuando estamos en VDB o editando esa tabla, pues la tenemos ahí en tableinfo. Y single name me devuelve la propiedad nombre singular. Simplemente con esta fórmula, así tengo resuelto todos los nombres en todos los formularios. Solo lo programo una vez. ¿Qué tengo que aprender? A copiar esto y pegarlo. O simplemente cuando duplico este formulario ya me está funcionando. Me despreocupo. Muy interesante. Si tenéis como hábito poner el título del formulario en el propio formulario, poner esto. No os dediquéis a escribir el nombre. Vamos a ver más ejemplos. Bien, en ocasiones hay que obtener un código único, el que se llama un UID, un identificador único. Bueno, pues hay fórmulas JavaScript, muchísimas, que las puedo reutilizar. ¿Qué tengo que hacer para poner esa fórmula y que funcione en mi aplicación? Bueno, pues os lo voy a enseñar. Aquí está en el proceso de cuarto plano, cuando añade el log. Entonces vamos a ver si la encuentro, esa función. Creo que está aquí, en el curso de cuarto plano.
y aquí está, setUID. Esta función, todo esto está copiado de Internet. En una página web había esta función, yo la he cogido y la he pegado aquí. Y he dicho, bueno, pues el UID calculado me lo retornas, ¿vale? Igual que hacemos return en nuestro código nativo. Lo único que quiero comentaros de esto es que yo ahora, si esto fuese una función que se llamase calcular UID o algo así, pues debajo tendría que poner calcular UID y entre abrir y cerrar paréntesis. Pero hay una forma más elegante de hacerlo, que es esto, que son funciones anónimas autoinvocadas. Es decir, meto la función entre paréntesis y le añado inicio y fin de paréntesis, punto y coma, y ya está. Esa función, por el hecho de estar así, se va a ejecutar automáticamente. No tengo que llamarla yo para que se ejecute. Bueno, quería mostraroslo para que veáis que hay formas muy sencillas de que esto funcione. Y así es como el ejemplo de 4P, del cuarto plano, calcula el UID, llamando a una función que está copiada de Internet y de las que hay miles y miles de los que os podéis aprovechar. Vamos a hablar entonces de cómo me aprovecho en los procesos JavaScript de lo que otro programador haya programado en JavaScript. Bueno, pues primer ejemplo, quiero saber los plurales de una tabla. ¿Cómo puedo saber? Bueno, pues tenemos una opción que es llamar a un proceso JavaScript que me da esa información. Vamos a verlo en ejecución. En este caso no he puesto botón porque simplemente voy a clientes, ordeno, me voy a este primer cliente y aquí he puesto un botón que se llama info plurales. Le doy y ahí veis como me dice de esta tabla tiene este plural y de esta otra tiene estos números de plurales. Vale, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ir al formulario en cuestión, me voy al proyecto de aplicación y en cliente, es el formulario de clientes, en el formulario hay un botón que se llama info plurales que ejecuta un manejador de evento y ese manejador de evento lo que hace es crea un objeto, esto es código V7, código nativo, le añade la ficha en la que estoy, dispara el objeto, recupera una variable que se tiene que llamar, que no hay mucha duda porque está declarada, con lo cual ya sé que es información del plural y muestro el mensaje. Así de sencillo, no tengo que hacer más. Cualquier tabla, solo tengo que pasarle aquí, añadirle la ficha, que es la forma en que le paso a ese proceso el origen, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, perdón, no quiero engañaros. Vamos a ver. Quería enseñaros el proceso JavaScript. Vale, aquí está el proceso. Este proceso que está en el proyecto de datos, pero tiene, como veis, es un proceso JavaScript. Esto es para obtener la información de clientes, por eso no quería engañaros. Pero, ¿qué tengo que hacer si quiero obtener la información de pedidos? Bueno, pues me voy a ir aquí, al proyecto de datos, y de la misma forma que tengo la información de clientes, duplico el proceso, lo llamo, por ejemplo, artículos, le cambio el identificador normalizado para que quede bien y le pongo el texto correcto y ya está. Ya tengo un proceso que le llamo y me devuelve los plurales de artículos. ¿Vale? Esta es la forma de hacerlo. Así de sencillo. Volvemos. Algo más potente todavía. ¿Cómo elimino todos los plurales de un registro? Y ojo que esto sí es importante, porque cuando vosotros vais heredando desde una solución, heredáis otras soluciones, desde la solución superior a veces se crean tablas que enlazan con tablas que están en proyectos inferiores y se crean plurales. ¿Y qué ocurre? Que o estamos en el proyecto superior y lo conocemos todo, o si estamos solo en el proyecto inferior, esos plurales son desconocidos para mí. Entonces, tengo que preocuparme de, no puedo eliminar, por así decirlo, en el trigger de la tabla. Tengo que hacerlo desde el formulario que está en el proyecto superior. Con esto no lo necesito, puedo directamente eliminar. Y para hacerlo es muy similar a lo que hemos visto ahora. Yo tengo un proceso, vamos a verlo en el editor, tengo un proceso, está aquí en la carpeta de eliminar,
que es un proceso JavaScript, ¿vale? Yo no tengo que hacer nada en el proceso. Os voy a enseñar funcionando en el proceso de pedidos, pero fijaros, lo mismo, si lo quiero hacer para clientes, pues cojo, lo duplico, le cambio el nombre en el identificador, ¿vale? Cliente M, y eliminar todos los plurales de un cliente. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago en el pedido? Pues me he ido a la tabla de pedidos y en el trigger anterior a la baja ejecuto el proceso de eliminar. Bueno, pues si quiero hacer esto mismo en clientes, lo único que tengo que hacer es, me voy a la ficha de cliente y en el trigger anterior a la baja, perdón, he dado el interno, no el interno del alta, es el anterior a la baja. Ahí pego el código y le cambio esto por el proceso de suprimir plurales. Y ya está, ya con esta simple acción ya estoy eliminando todos los plurales de la tabla de clientes, sean de su proyecto, sean de heredados, etcétera, etcétera. ¿Vale? De una forma realmente sencilla. Si esto lo veo en ejecución, veréis que en la tabla, bueno, en el formulario de pedidos, el botón, vamos a ir a pedidos, y este mismo pedido, pues cuando yo doy a eliminar, se está lanzando el JavaScript que elimina las líneas del pedido y elimina, lógicamente luego ya se continúa y se elimina la cabecera. Pero esto es muy interesante, si hubiese habido otros maestros heredados y yo estuviese en el proyecto superior, también los habría eliminado. ¿Vale? Muy interesante, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, todos los que heredáis otras soluciones vuestras o VRP o lo que sea, esto es muy interesante. Seguimos. Evita que las opciones de menú se abran muchas veces. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo aquí mi menú y digo, venga, voy a abrir clientes. Y voy a abrir clientes. Y ¿cuántas veces veis a los usuarios que tienen todo esto abierto? Cientos de veces. ¿Vale? Si queréis evitar esto, lo único que tenemos que hacer es crear una opción como esta. Opción de menú de clientes. Veis que me acabo de abrir la pestaña. Pero si ahora vuelvo y le doy, me vuelve a abrir la misma pestaña. No me abre más pestañas con el menú de clientes. ¿Cómo está programado esto? Pues fijaros, vamos a verlo porque simplemente es un proceso y una acción. Vamos a cerrar aquí, volvemos al proyecto de aplicación, volvemos al curso 320 y vamos a ver el evitar que una acción se abra más de una vez. Fijaros, la opción que estamos lanzando es esta, main clt tab. Es una acción normal y corriente que llama a un proceso, que es un proceso V7. Aquí no hay JavaScript por ningún sitio, ¿vale? Todavía. Y de hecho yo no voy a ver más JavaScript, porque este, que es el que se encarga de hacerlo todo, que sí es JavaScript, este vosotros ni verlo, no tenéis ni que usarlo. Lo que sí hacéis es, creamos un manejador de ese proceso de JavaScript, le paso el nombre, el identificador del formulario o rejilla del objeto que se abre cuando se dispara la opción de menú, en este caso es el alias del proyecto, el alias, por supuesto, fundamental. Siempre que creéis un proyecto, ponerle un alias único, que no se vaya a repetir. Al de datos, añadirle el sufijo dat y a la aplicación el sufijo app, para que sepáis siempre que ese alias es de datos o de aplicación. Y es poner el alias, ¿vale? Ponéis el nombre, en este caso, el identificador de una rejilla, y aquí se elige el tipo. Aquí sí que hay que escribir, bueno, está hecho en JavaScript, pero porque es más cómodo. Porque en VObjectInfoType, si escribo type, ya me salen todos los types posibles, de acción, de casillero, de formulario, ¿vale? Tenéis aquí todos los objetos. O si no, hay una tabla de nums donde pone un número y se puede poner directamente el número. Pues yo que sé, el 17, el 81, el que sea. Entonces, aquí lo que le digo es, lo que le estoy diciendo es, este identificador que te estoy dando es de una rejilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como normalmente llamaréis a formularios, una vez que tengáis uno que llame a un formulario, que es typeform, siempre usáis el mismo proceso, lo vais reutilizando. Y nada, ya no hay que hacer mucho más. Recibimos aquí la variable y lo único que sí vamos a cambiar es que si no estaba activa, va a ejecutar qué acción, la que nosotros le digamos, para abrir esa opción de menú, que lógicamente se corresponderá con la opción que lanza esto. Nada más, así de sencillo. ¿Vale? Luego, las opciones de menú lo que tienen que llamar no es a la directa, sino siempre a esta, a la acción que nosotros le ponemos el sufijo tab. Más cosas que podemos hacer con JavaScript sin tener que programar JavaScript, siempre llamándolo desde código nativo V7.
Deshabilitar los controles de un formulario. Bien, vamos a verlo en ejecución primero y luego os lo cuento. Fijaros, yo entro en un formulario de pedidos y yo puedo poner todo en modo lectura. Fijaros que se ha puesto todo en gris, los botones estos en gris, el botón aceptar, pero he dejado el botón edición y el botón cancelar. Ahora os enseño cómo he podido hacer eso. Y luego he dejado activa la rejilla. ¿Por qué? Porque he querido. ¿Podría desactivarlo todo, pero he decidido dejar los históricos, que no puedan tocarme los datos de cabecera. Bueno, pues, ¿y eso cómo se programa? Pues vamos a ver el formulario. En el formulario de pedidos he puesto los dos botones. Modo lectura, que ejecuta un manejador de evento, y el modo edición, que ejecuta otro manejador de evento. Bueno, pues el manejador de evento de deshabilitar controles lo que hace es esto. Si lo quiero en automático, deshabilito así, deshabilitar controles. Tengo que, lógicamente, incluir esta línea, que es la que tiene todo el código JavaScript real que se ejecuta. Pero podría, lógicamente, cada vez que copio este manejador, ya estoy copiando ese código. Realmente, si solo uso estas opciones, tendría un manejador y sería copiarlo y usarlo, nada más. El de habilitar controles es más sencillo, fijaros, que es lo que os digo. Pues el de habilitar controles le doy a habilitar y ya está, ya lo hace todo. Este lo podría copiar a cientos de formularios y ya estaría funcionando. ¿Y por qué tiene este código adicional? Porque lo que os decía, después de deshabilitar los controles, yo he ido y atrapo el control. Aquí atrapo el formulario. El formulario en el que estoy siempre se atrapa igual con este código. Es siempre el mismo, copiar y pegar. De root, database, es lo mismo. Y el control con este código, formulario.control y el identificador del control. A partir de ahí lo activo. Lo vuelvo a activar. ¿Vale? Como veis, hombre, algún comando se puede aprender, pero son 4 líneas y son muy sencillas. Esto mismo, ¿os acordáis? Os lo dije antes, se podía hacer con CSS. Así que el que no quiera JavaScript, lo puede hacer con CSS y no tiene que programar nada de JavaScript. Lo que haría ahí sería, en ese manejador de eventos, sería un manejador de evento V7 de nativo y lanzaría una CSS que aplicaría ese estilo que deshabilita los controles. Seguimos en ejecución y vamos a ver otro caso. Este es muy interesante. Cuando estáis en un proceso y generáis registros, a veces os gustaría, o muchas veces os gustaría, visualizar esa lista de registros directamente en una pestaña nueva, ¿vale? Entonces, para hacer eso, desde código nativo no podéis hacerlo, porque se os abre esa rejilla, si lanzáis esa rejilla, se os va a abrir en cuadro de diálogo, ¿vale? Lo que vamos a conseguir con esto es que yo aquí estoy lanzando un proceso, luego esto es más interesante viendo el código, lanzo un proceso que calcula los 10 primeros pedidos, o bueno, obtiene los 10 primeros pedidos, así de sencillo, pero fijaros que me lanza esos 10 en una lista que se está viendo en el pestañador. Lo típico, selecciono albaranes, los facturo y genero las facturas en tercer plano y que las generadas las quiero mostrar con un alternador de lista, lo que sea, en este caso he puesto una rejilla. Bien, ¿cómo hago esto? Pues esto, veréis que es bastante sencillo también, es este visor. Lo que hago es, bueno, la acción llama al proceso. Este proceso lee los 10 pedidos con mayor importe, ¿vale? Y los lee en tercer plano. Lo he hecho así ya completo para que veáis, voy a verlo optimizado. Pues este llama al tercer plano, que el tercer plano pues lo ordena, los invierte, los corta, los añade y aquí ya tengo la lista. ¿Y qué hago? La meto en una cesta. Hay que meter la lista que queremos visualizar en una cesta. La cesta la tengo aquí creada. Es una cesta, no tiene nada de especial, ¿vale? Una vez que lo tengo en la cesta, llamo a este proceso. Es un proceso que se llama ver lista en vista. Vamos, no en cuadro de diálogo, sino en vista. ¿Qué tengo que pasarle? El identificador de la cesta donde están los datos. El alias, barra y el identificador de la cesta. Acordaros que se llamaba así la cesta, pezglst.
Le tengo que pasar el identificador de la rejilla, en este caso es una rejilla, pues le paso el identificador de la rejilla. Y le digo que el tipo de objeto que quiero mostrar es una rejilla. Esto siempre va unido, tengo que decir qué objeto es y de qué tipo. Y luego el título que me quiero que me ponga en la ventana. Si quiero que ponga otro título, aquí se lo puedo indicar. Disparo el proceso y ya está. El proceso ya hace todo lo que tenga que hacer JavaScript para mostrar esa. ¿Vale? O sea que lo único que tenéis que hacer es copiar esto y eso sí, cambiarle los valores por los objetos que vosotros habéis creado. Y ya se muestra la lista en modo vista. Este es muy útil y muy cómodo. Y para ir terminando, me queda contaros los tubos JSON. Los tubos de ficha y lista, una de las limitaciones que tienen es que no se pueden ejecutar en el proyecto de datos, ¿vale? Y además, bueno, pues no tienen autocapilares, etcétera, etcétera. Hemos creado un código que hace de tubo, de ficha y lista, pero basado en JSON, de manera que no haya que crear un proceso para cada tubo. ¿Vale? Lo único que os voy a enseñar ahora lo que tenéis que hacer. Lo tengo súper detallado aquí y os lo voy a enseñar en el código. Entonces, cuando yo duplico bueno, aquí este ejemplo ya lo vimos en el cuarto plano, duplico un proceso, pues se ha lanzado un tubo. Pero ese tubo vais a ver que se ha lanzado en tercer plano, ¿vale? Por lo tanto, los tubos JSON, el proceso que se llama, siempre se va a llamar tubo, bueno, salvo que vosotros le cambiéis el nombre, el que nosotros os damos se llama tubo JSON. No hay que generar un proceso para cada tubo. Ese siempre es el mismo, se llama tubo JSON. Y la tabla de origen y destino es la misma. Si es la misma, veréis que vamos a usar cestas también y podemos usar la misma. Lo único que tengo que cambiar a la hora de hacer tubos es meter los datos que quiero duplicar en una cesta y pasarle una cesta que es donde voy a obtener los datos generados, las altas. Aquí le identifico la cesta de origen, aquí le identifico la cesta de destino y luego estos son JSON. Estos son objetos JSON. No es JavaScript. Esto es lo mismo que cualquier dato JSON que podéis recibir para importar en una tabla. Se le dice el tipo de capilar. Auto indica que pase de este registro de esta cesta, de cada registro de esta cesta. Cree uno nuevo aquí y todos los campos que se llamen igual se pasen automáticamente los valores. ¿Qué pasa? Que cuando paso los valores automáticos, muchas veces quiero que el código, el ID, quede a 0 para que le dé el siguiente al último, no que intente darlo de alta con el que yo le paso. Entonces, por eso le pongo al siguiente capilar, le digo de tipo valor y le paso yo un 0. Le puedo pasar al cliente, le puedo pasar valores por valor o también aquí puede ir el dato campo, existe el tipo campo. Con lo cual yo le podría decir que el campo de origen X es el campo de destino Y. ¿Vale? Entonces, como veis, puedo hacer tubos mediante este código. No quiero implicarlo porque ya no hay más complejidad que esto. Es decir, dentro de los tubos JSON, si vamos a duplicar, ¿vale? De hecho, el proceso tubo JSON va a estar en el proyecto de datos, fijaros, está en el DAT, y no hace falta ni verlo, olvidaros de ese proceso, porque además siempre llamamos al mismo. Lo que hacemos para llamar al tubo es esto. Tenemos una cesta, la limpiamos, agregamos, en este caso la limpiamos, agregamos la lista en curso a la cesta, creamos el manejador del tubo, le vamos a cambiar, ahora os abro las propiedades porque veis que están aquí, son las mismas que veíamos en el ejemplo, la cesta de destino, de origen, la cesta de destino, los capilares, que es JSON, puro y duro, lo demás no se toca, esto no hay que tocar nada, y disparar el objeto. A partir de ahí, disparar el objeto, perdón, y aquí, en la cesta, de destino, ya obtengo los datos. Si le paso la misma cesta, ya se encarga él de limpiarla y devolver solo los datos de destino generados. Y así es como puedo tener tubos en tercer plano, en cuarto plano y tubos con capilares automáticos también en primer y segundo plano. ¿Vale? Es una utilidad que ahí os queda y que, bueno, os recomiendo que probéis y si os gusta, pues la podéis usar. Y por último, una característica, ya termino, es una característica de los manejadores JavaScript, los manejadores de evento en formulario JavaScript. Sabéis que si habéis probado a usar un timer en un formulario, dependiendo de lo que hagáis dentro del timer, muchas veces aparece el típico repintado rápido del relojito de arena, ¿vale? O
hay un problema mayor, más grave, que es que cuando estáis editando no os deja editar bien, no os deja poner espacios en los campos alfabéticos. Voy a simular el ejemplo, ¿vale? Veis que aquí hay un timer que está automáticamente disparándose, está subiendo el precio, ¿vale? Y yo ahora voy a intentar escribir ahí en el texto y voy a poner espacio 1, espacio 2, espacio 3, los espacios me los está quitando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el timer cada vez que se dispara y refresca el formulario, no, o sea, está haciendo que se refresque el control de edición, que sabemos que el control de edición quita los espacios anteriores y posteriores a los primer y último carácter. Por eso está haciendo este efecto, ¿vale? ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, pues cuando ejecutamos un manejador de evento JavaScript en un formulario, no hay refresco automático. Lo que se produzca en el formulario, ¿vale? Si yo lanzo ahora, voy a lanzarlo. O sea, perdón, ahora está lanzado. Fijaros que el timer no hace nada, ¿vale? En cuanto yo empiezo a escribir, el timer nos dice, se actualiza solo una vez con el valor de ejemplo. O sea, el valor que, perdón, de ejemplo, el valor que llevaba en ese momento. Es decir, que aquí el timer JavaScript sí me permite seguir escribiendo sin ningún problema. Porque solo va a refrescar el control cuando al final, después del proceso de que se ejecute el manejador. Es decir, ¿cuándo se refresca el formulario? Cuando yo quiera, en realidad. Porque soy yo el que le puedo decir con el comando update controls del formulario que se actualice. La ventaja es que cuando tengáis un timer que os esté dando pegas, pasarlo a JavaScript e intentar ejecutar lo que hacíais en ese proceso en JavaScript. Y veréis cómo no se refrescan los controles de forma automática, ni se produce el efecto ese del parpadeo. ¿Vale? Aquí os documento lo del código nativo, los efectos que tiene y el código JavaScript. Es un efecto muy interesante y simplemente cuando creáis el manejador lo hacéis JavaScript y ya está. Ya tenéis evitado el refresco automático de los controles. Y con esto termino este curso de JavaScript, que es tu ayudante. Voy a ver si hay alguna pregunta pendiente. Gracias, Iván Membrilla, por la pregunta. ¿Cómo es el código JavaScript para eliminar todos los plurales de una tabla aun aquellos que están en un proyecto superior? Bueno, el código JavaScript yo si quieres te lo enseño, pero realmente no necesitas ni verlo. El proceso donde yo llamaba ese código JavaScript ya se encarga de eliminar todos los plurales de todas las tablas. ¿Os acordáis que decía al principio que una de las características de los procesos JavaScript era la herencia global? Bueno, pues cuando el proceso JavaScript se encarga de cargar los plurales, carga todos, absolutamente todos los que tenga esa tabla. En ese momento cargado el servidor en memoria. Y ahí están todos los proyectos, con lo cual puede eliminar todos de esa instancia. Siempre estoy hablando de una instancia en concreto. Cargaría todos esos plurales de esa tabla, aunque estuviesen declarados en proyectos superiores. Da igual, él los conoce todo. Y por lo tanto no hay problema. Ese ya se encarga de borrarlos. ¿Alguno más? Gracias, Eduardo Chaparro, por tu pregunta. Dices, ya teniendo el formulario y el control capturado, ¿existe alguna forma de obtener la condición de actividad y de visibilidad de un control? Sí, por supuesto. Vamos, en cualquier control, no sé si tengo aquí, vamos a ver en qué control fue el que lo vimos. Creo que fue, no, lo vimos en una... A ver si lo encuentro. Pedidos, creo que era aquí. En modo lectura, sí. Aquí. Vale, cuando yo tengo atrapado un control, igual que tengo en Ablet, tengo control.visible y lógicamente podría hacer un if de esto. If control visible, etcétera, etcétera. Entiendo que te refieres a esto. A partir de aquí, todas las propiedades que tiene un widget, absolutamente todas, que son muchísimas, veis aquí todas las propiedades, todas las tenéis accesibles directamente.
Gracias, Pablo Saposnik, por la pregunta que nos haces. ¿Los maestros de extensión también se borran en el código JavaScript de eliminar plurales? No, realmente no, porque es como un maestro más. Ten en cuenta que es una tabla maestra de la maestra, ¿no? Por eso es una extensión. Es otra tabla, por lo tanto, tendría que encargarme de leer esa tabla maestra y borrarla previamente, ¿vale? Eso tendría que hacerlo yo. Pero no, no por defecto no es un plural. Hay que entender que las tablas de extensión son maestras de, no plurales de. Voy a terminar ya con otra pregunta. Ya digo, todas las vamos a responder. Pregunta Francisco Javier Gil, gracias por la pregunta. Si bien es cierto que no necesita ser un experto en JavaScript, es necesario conocer y manejar cosas básicas. ¿Qué literatura recomendáis? Bueno, si os parece, si queréis os puedo mandar incluir incluso algunos enlaces en el propio slide del curso. Y bueno, pero os aseguro que si ponéis curso JavaScript en YouTube, veréis que hay un montón, algunos muy interesantes, muy buenos, y además que en 2 horas vais a... Bueno, y ya vamos terminando el curso y llegamos al último.